El aire de verano colgaba espeso como melaza sobre Pinewood, Alabama, en aquella fatídica tarde del 18 de junio de 1973. Las cigarras zumbaban su coro, persistente mientras la puesta de sol pintaba el cielo en tonos de ámbar y púrpura profundo. Era el tipo de tarde que parecía alargarse para siempre, donde el calor del día cedía lentamente a la oscuridad que se acercaba. Las calles de Pinewood estaban tranquilas, salvo por el sonido distante de Roberta Flack's Killing Me Softly, flotando desde las ventanas abiertas. La canción acababa de alcanzar la cima de las listas esa semana. En este adormecido pueblo de poco menos de 5,000 almas enclavado entre colinas onduladas y densos bosques de pinos, Sarah Mitchell, de 23 años, tenía todo por lo que esperar. Con su cabello castaño a menudo atado con un pañuelo colorido y una sonrisa que iluminaba habitaciones, Sarah era querida en todo Pinewood. Habiendo terminado recientemente la universidad estatal con un título en enseñanza, estaba lista para comenzar su primer puesto ese otoño en la escuela primaria de Pinewood, cumpliendo su sueño de infancia de formar jóvenes mentes. La guerra de Vietnam estaba terminando. Watergate dominaba las noticias, y Sarah, como muchos jóvenes de su generación, creía que el cambio positivo era posible incluso en los tiempos más desafiantes. La tarde del 18 de junio debería haber sido ordinaria. Sarah había dicho a sus padres que se reuniría con amigos en el Starlight Diner, en la calle principal, un lugar popular con sus accesorios cromados y una rocola que reproducía perpetuamente los últimos éxitos. Salió de la casa familiar en Magnolia Drive a las 7:15, la hora anotada con precisión, porque su padre Harold Mitchell acababa de mirar su Timex cuando comenzaban las noticias de la noche con Walter Cronkite. Sarah se despidió desde la puerta de su modesta casa estilo rancho. Su falda de mezclilla y blusa campesina eran típicas de la moda de las jóvenes ese verano. Su madre, Eleanor, recordaría más tarde que Sarah estaba particularmente emocionada por una próxima orientación para maestros, hablando con entusiasmo sobre decorar su primer salón de clases. Pero Sarah Mitchell nunca llegó al Starlight Diner esa noche. A las 10:30, cuando el restaurante se preparaba para cerrar, su amiga Diane Taylor llamó a la casa de los Mitchell desde el teléfono público afuera, preocupada porque Sarah nunca se había presentado. Harold Mitchell supuso primero que su hija había cambiado de planes, tal vez deteniéndose en la biblioteca pública para revisar materiales de enseñanza como solía hacer, pero una rápida llamada a los pocos amigos del círculo de Sarah confirmó que nadie la había visto esa tarde. Lo que comenzó como una leve preocupación pronto se convirtió en angustia frenética mientras las manecillas del reloj de pared de los Mitchell pasaban de la medianoche. Harold condujo su Chevy Impala por la ruta de 3 millas entre su casa y el restaurante una y otra vez, buscando señales de su hija o de su distintivo Ford Pinto azul. Eleanor permaneció junto al teléfono rotatorio, llamando desesperadamente a cualquiera que pudiera tener información. A las 2 de la mañana, sin señales de Sarah, Harold finalmente contactó al departamento de policía de Pinewood para reportar la desaparición de su hija. La desaparición de Sarah Mitchell envió ondas de choque a través de la comunidad unida de Pinewood. En 1973, los casos de personas desaparecidas se manejaban de manera muy diferente a como se hace hoy. El oficial que respondió el llamado, el ayudante Jim Collins, llegó a la casa de los Mitchell en su patrulla. El distintivo zumbido de su radio CB ocasionalmente rompía el tenso silencio de las primeras horas de la mañana. Tomó notas en un pequeño cuaderno en espiral, del tipo que los oficiales llevaban en el bolsillo del pecho, mientras los Mitchell describían a su hija y las circunstancias de su desaparición. La tecnología y los protocolos de la época significaban que la respuesta inicial era limitada. No había alertas Amber, no había teléfonos móviles para localizar, no había redes sociales para difundir la información rápidamente. El ayudante Collins aseguró a la familia que conduciría por las rutas que Sarah podría haber tomado y revisaría en los hospitales locales, pero sugirió que probablemente Sarah había ido a algún lugar con amigos y olvidó llamar. Las primeras 48 horas pasaron con lentísima agonía para la familia Mitchell. Amigos y vecinos se reunieron en su sala revestida de madera trayendo guisos y ofreciendo consuelo, mientras la única línea telefónica permanecía abierta para cualquier noticia. La estación de radio local, Crash WD, interrumpió su programación habitual de éxitos Top 40 para transmitir una descripción de Sarah
y pedir a los oyentes que informaran cualquier dato al número de 5 dígitos del departamento de policía. En la mañana del 20 de junio, la búsqueda de Sarah Mitchell tomó un giro devastador. Un camionero que llegaba al aserradero abandonado de Westside vio un Ford Pinto azul parcialmente oculto entre la maleza en el borde de la propiedad. El aserradero había cerrado 2 años antes, cuando las operaciones madereras se trasladaron más al sur, dejando atrás un complejo en decadencia de edificios que los adolescentes locales usaban ocasionalmente como lugar de reunión. A pesar de las señales de advertencia que prohibían el ingreso, el camionero Russell Hansen, de 52 años, se acercó al vehículo y de inmediato lo reconoció como coincidente con la descripción de las transmisiones radiales. La puerta del lado del conductor estaba sin llave, y el bolso tejido de Sarah aún estaba en el asiento del pasajero con su billetera e identificación dentro. No había señales de Sarah. Cuando el sheriff Walter Bryant llegó 30 minutos después acompañado por los ayudantes Collins y Martínez, reconoció de inmediato la gravedad de la situación. El departamento del sheriff de Pinewood en 1973 tenía recursos limitados. Sus capacidades forenses consistían principalmente en polvo, para huellas dactilares, equipo fotográfico básico y la experiencia de los oficiales, que debían confiar más en la intuición que en la tecnología. El sheriff Bryant, veterano de la guerra de Corea, que había servido como sheriff de Pinewood durante casi 15 años, ordenó una búsqueda del área circundante, mientras el ayudante Martínez examinaba cuidadosamente el vehículo abandonado. El grupo de búsqueda, formado por ayudantes y voluntarios organizados apresuradamente, recorrió la densa maleza alrededor del viejo aserradero. Usaron linternas y llamaban el nombre de Sarah, mientras atravesaban la espesura y revisaban los edificios en ruinas del aserradero. Fue el reverendo Thomas de la primera iglesia bautista quien hizo el macabro hallazgo poco antes del mediodía. En un barranco poco profundo, a unos 200 metros de donde se había encontrado el coche parcialmente cubierto de agujas de pino y restos del bosque, yacía el cuerpo de Sarah Mitchell. La escena fue asegurada con los medios limitados disponibles en ese momento: cinta policial amarilla y la presencia física de ayudantes montando guardia. Se tomaron fotografías con una cámara Polaroid, así como con una cámara de 35 milímetros más sofisticada, traída por el forense del condado. Las huellas se recogieron con el método básico de polvo y cinta adhesiva. Fibras, cabellos y otras pruebas se guardaron en bolsas de papel cuidadosamente etiquetadas con notas manuscritas. Pero la tecnología de 1973 solo podía decirles tanto. El médico forense William Porter determinó en la escena que Sarah había sido estrangulada, probablemente con un cordón o alambre delgado que dejó marcas distintivas alrededor de su cuello. Su cuerpo mostraba signos de lucha. Heridas defensivas en sus manos y uñas rotas sugerían que había luchado desesperadamente por su vida. La hora de la muerte se estimó entre las 8 y 10 p.m. del día 18, dentro de las horas posteriores a salir de su casa. La noticia viajó rápidamente por Pinewood, de la manera en que siempre lo hacen las tragedias en pueblos pequeños. A través de llamadas telefónicas en voz baja, vecinos hablando a través de cercas, susurros en la tienda de comestibles y la gasolinera. Esa misma tarde, una comunidad que había mantenido la esperanza de un regreso seguro de Sarah quedó sumida en el dolor y el miedo. Las madres llamaron a sus hijos antes de que oscureciera. Los padres revisaron 2 veces las cerraduras de las puertas. La atmósfera despreocupada de principios de verano fue reemplazada por una pesada nube de sospecha y temor. La investigación inicial se centró en entrevistar a los amigos, la familia y conocidos de Sarah. Los ayudantes Collins y Martínez se instalaron en una pequeña sala de la estación del sheriff con una grabadora zumbando sobre la mesa entre ellos y cada entrevistado. Las técnicas de interrogatorio de la época eran directas y a veces acusatorias según los estándares actuales, sin comprensión moderna de enfoques sensibles al trauma o mejores prácticas de entrevistas. Algunos testigos se vieron sometidos a preguntas agresivas, especialmente si aparecían inconsistencias en sus declaraciones. El novio de Sarah de 6 meses, Mark Anderson, de 25 años, se convirtió en una de las primeras personas de interés. Mecánico en Pinewood Auto, Mark había estado trabajando hasta las 9 esa tarde según su jefe, pero no tenía una coartada sólida para el periodo crítico posterior. Su relación con Sarah había sido observada como tensa en las semanas previas a su desaparición, con varias personas reportando discusiones públicas.
Sin embargo, Mark mantuvo su inocencia en múltiples interrogatorios, su voz captada en grabaciones, granuladas de casete mientras negaba repetidamente cualquier participación en la muerte de Sarah. Otro foco de la investigación fue Richard Cooper, un instructor de 35 años en el colegio comunitario donde Sarah había tomado clases de verano. Varios amigos de Sarah informaron que Cooper había mostrado un interés inusual en ella, ofreciéndose a ayudar con su preparación docente y sugiriendo reuniones fuera del horario habitual de clases. Cuando se le interrogó, Cooper afirmó que había estado en casa con su esposa la noche del 18, pero la declaración de su esposa reveló que había estado visitando a su madre en Montgomery esa noche. Cooper no tenía testigos que corroboraran su paradero. La investigación procedió con el ritmo metódico dictado por el trabajo policial de los años 70. Cada pista se seguía mediante entrevistas en persona y examen de pruebas físicas. Los investigadores conducían a pueblos vecinos para hablar con testigos potenciales, usando teléfonos públicos para llamar de regreso a la estación con actualizaciones. Las fotografías de la escena del crimen se revelaban en cuartos oscuros. Los informes se mecanografiaban en máquinas de escribir manuales, y toda la información se guardaba en carpetas de cartón que crecían día a día. A medida que avanzaba el verano de 1973, la comunidad de Pinewood se unió de maneras tanto dolorosas como conmovedoras. Se celebró un servicio conmemorativo en la primera iglesia bautista, donde Sarah había enseñado clases de escuela dominical. El interior revestido de madera de la iglesia estaba lleno más allá de su capacidad, con dolientes desbordándose hacia el césped exterior, escuchando el servicio a través de las ventanas abiertas. Los padres de Sarah se sentaron en el banco delantero rodeados de familia, mientras el reverendo Thomas hablaba de una vida truncada trágicamente. La escuela primaria de Pinewood, donde Sarah nunca llegaría a enseñar su primera clase, estableció una beca en su nombre para futuros estudiantes de educación. Los negocios locales exhibían volantes fotocopiados con la foto de Sarah y el número del departamento de policía, animando a cualquiera con información a presentarse. La radio local continuó mencionando el caso regularmente, manteniéndolo en la conciencia pública, mientras el verano se convertía en otoño. Pero a pesar de la participación de la comunidad y del trabajo diligente del departamento del sheriff, la investigación comenzó a estancarse. Las limitaciones forenses de la época significaban que gran parte de las pruebas físicas recogidas no podían analizarse como se haría hoy. Las huellas encontradas en el coche de Sarah solo podían compararse con las de sospechosos conocidos, no ejecutarse en una base de datos automatizada. Las fibras y cabellos podían examinarse bajo microscopios, pero no someterse a análisis de ADN, una tecnología que aún faltaban años para aplicarse en la investigación forense. Y sin testigos del crimen mismo, los investigadores quedaron con pruebas circunstanciales y declaraciones contradictorias. Para diciembre de 1973, 6 meses después del asesinato de Sarah, la investigación activa se había ralentizado considerablemente. El sheriff Bryant se vio obligado a asignar a sus ayudantes a otros casos, mientras nuevos delitos exigían atención. El grueso expediente del caso de Sarah Mitchell fue colocado en una caja de cartón junto con las pruebas físicas, su ropa en bolsas de papel, el molde de una huella de neumático encontrada cerca de su coche, tarjetas de huellas y cintas de entrevistas, y trasladado a la sala de almacenamiento del departamento. El caso no estaba cerrado, pero sin nuevas pistas había quedado frío. Mientras Freebird de Leonard Skinner sonaba en las radios de los coches y Richard Nixon luchaba por salvar su presidencia del escándalo Watergate, el pequeño pueblo de Pinewood trataba de seguir adelante. Pero para la familia Mitchell y muchos en la comunidad, el tiempo parecía congelado. En aquel terrible junio de 1973, a través de los años de Reagan, y en la era de MTV y las computadoras personales, el asesinato de Sarah Mitchell permaneció como una herida abierta en la memoria colectiva de Pinewood. Cada año, en el aniversario de su muerte, el periódico local, el Pinewood Gazette, publicaba un pequeño artículo recordando a Sarah y señalando que su asesino nunca había sido llevado ante la justicia. Eleanor y Harold Mitchell mantenían la tradición de colocar flores frescas en el lugar donde se había encontrado a su hija, un pequeño, claro que con el tiempo se marcó con un sencillo monumento de piedra donado por la compañía local de monumentos. Para los Mitchell, el dolor se convirtió en un compañero constante.
Harold se sentaba en su banco de trabajo en el garaje elaborando pequeños juguetes de madera que Sarah habría usado en su salón de clases, ahora donados anualmente a la escuela primaria de Pinewood en su memoria. Eleanor mantenía un álbum de fotos de la vida de Sarah en la mesa de centro, agregando ocasionalmente recortes de periódicos sobre casos similares o avances en la ciencia forense que le daban una frágil esperanza de que algún día se identificara al asesino de su hija. La tecnología y la cultura de la investigación de crímenes violentos evolucionaron drásticamente en las décadas posteriores al asesinato de Sarah. La introducción de registros computarizados en los años 80 permitió una mejor organización y referencias cruzadas de la información de los casos. La llegada del análisis de ADN a finales de los 80 y principios de los 90 revolucionó las investigaciones de casos fríos en todo el país. Pero en departamentos pequeños como el de Pinewood, adoptar estas nuevas tecnologías tomó tiempo, recursos y capacitación que a menudo no estaban disponibles. A través de esos tiempos cambiantes, el archivo del caso de Sarah permaneció en el sótano de almacenamiento del departamento. La caja de cartón acumulaba polvo en un estante metálico junto a otros casos sin resolver. Las pruebas dentro, tarjetas de huellas, fotografías, Polaroid, cintas de casete de entrevistas a testigos y objetos físicos preservados en bolsas de papel eran una cápsula del tiempo de las técnicas investigativas de los 70. Ocasionalmente, cuando un nuevo detective se unía a la fuerza, o cuando ocurrían casos similares, el archivo se sacaba temporalmente y se revisaba, pero no se hacía ningún progreso sustancial. La familia Mitchell mantenía su conexión con el caso mediante llamadas regulares al departamento del sheriff. Harold pasaba cada pocos meses llevando galletas caseras o un pastel que Eleanor había horneado pidiendo actualizaciones y recordando al sheriff actual y a los ayudantes que no habían olvidado. Estas visitas se hicieron menos frecuentes después de que Harold sufriera un derrame cerebral en 1992. Pero Eleanor continuó la tradición, su cabello, antes oscuro ahora plateado, su voz aún insistente, en que su hija merecía justicia. La memoria de la tragedia en la comunidad evolucionó con el tiempo. Para quienes habían vivido aquel verano de 1973, el nombre de Sarah seguía siendo sinónimo de pérdida y vulnerabilidad. Para las generaciones más jóvenes que conocían el caso solo a través de historias contadas por padres y abuelos, la muchacha Mitchell se convirtió en una especie de leyenda local, una advertencia sobre la seguridad y la oscuridad que podía acechar incluso en una comunidad unida como Pinewood. A medida que el pueblo creció y cambió, el viejo Starlight Diner se convirtió en un restaurante de cadena. El aserradero abandonado fue finalmente demolido para un pequeño parque industrial, y nuevos desarrollos de vivienda reemplazaron los bosques de pinos. Los hitos físicos de la historia de Sarah desaparecieron gradualmente, pero el caso mismo permaneció una pregunta sin resolver en la historia de Pinewood. En enero de 2020, la detective Lisa Ramírez, recién ascendida a jefa de la pequeña división de detectives de Pinewood, inició una revisión de casos fríos en todo el departamento. Con 42 años, Ramírez representaba a una nueva generación de fuerzas del orden, formada en técnicas modernas de investigación, comprometida con el uso de la tecnología para resolver crímenes antes imposibles y apasionada por dar cierre a las familias de las víctimas. La caja de cartón que contenía el caso de Sarah Mitchell fue de las primeras que sacó del almacén. Abriéndola en su oficina, dispuso cuidadosamente el contenido sobre su escritorio. Las envejecidas carpetas manila con informes mecanografiados, las bolsas de evidencia plástica que contenían objetos de la escena del crimen, los sobres con impresiones fotográficas y, lo más conmovedor, un retrato de graduación de secundaria de Sarah sonriendo con el optimismo de la juventud. La detective Ramírez pasó semanas sumergiéndose en los detalles del caso. Revisó cada declaración de testigos, estudió las fotografías de la escena del crimen, e incluso condujo hasta los lugares mencionados en los informes, tratando de visualizar los eventos de aquella tarde de junio casi 50 años antes. Creó una base de datos digital con toda la información del caso, escaneando documentos y fotografías para preservarlos, mientras sus originales en papel seguían deteriorándose con la edad. La vía más prometedora para una investigación moderna se encontraba en la evidencia física que había sido preservada. Aunque algunas muestras biológicas se habían degradado más allá de su utilidad,
Otras se habían guardado en condiciones que permitían la extracción de ADN con métodos contemporáneos. La detective Ramírez coordinó con el Laboratorio Criminal Estatal para evaluar qué elementos tenían mayor potencial de revelar nueva información. Entre las pruebas recogidas en 1973, se encontraba una pequeña sección de cordón que se creía era el arma homicida preservada en una bolsa de papel. Fibras recogidas de la ropa de Sara habían sido guardadas en bolsas similares, al igual que cabellos encontrados en su cuerpo que no coincidían con los suyos. Las huellas levantadas de su coche se habían preservado en tarjetas guardadas en una pequeña caja. Incluso los moldes de huellas de neumáticos y pisadas halladas en la escena seguían intactos, envueltos en materiales protectores. El laboratorio estatal aceptó dar prioridad a la extracción de ADN del cordón preservado, que podía contener células de la víctima y del perpetrador. Usando técnicas que habrían parecido ciencia ficción a los investigadores originales, los técnicos del laboratorio lograron aislar varios perfiles de ADN a partir de la evidencia. El perfil de Sara fue identificado fácilmente mediante comparación con muestras proporcionadas por su madre aún viva, Eleanor, ahora en sus 80 años, y residiendo en un centro de cuidados a las afueras de Pinewood. Pero había otro perfil masculino desconocido y potencialmente perteneciente al asesino de Sara. Esta huella genética se ingresó en COTUS, el sistema combinado de índices de ADN que contiene perfiles de delincuentes, condenados y escenas de crímenes no resueltos en todo el país. Durante semanas la detective Ramírez revisó diariamente posibles coincidencias, pero no apareció ninguna. Quien hubiera dejado su ADN en el arma homicida nunca había sido arrestado por un delito que colocara su perfil en la base de datos nacional. Sin desanimarse, la detective Ramírez recurrió a una técnica investigativa más reciente que había resuelto numerosos casos fríos en los últimos años: la genealogía genética forense. Trabajando con una empresa especializada que analizaba el perfil de ADN y lo comparaba con perfiles en bases de datos genealógicas públicas, esperaba identificar parientes del sujeto desconocido y finalmente reducir la búsqueda a un individuo específico. El proceso fue laborioso y complejo. La empresa identificó varios primos lejanos del sujeto desconocido en su base de datos. Usando estas conexiones comenzaron a construir árboles familiares, buscando en registros de nacimiento, matrimonio y defunción, anuarios antiguos, archivos de periódicos y redes sociales para llenar las ramas de estas familias interconectadas. Buscaron individuos masculinos que hubieran estado en el área de Pinewood en 1973 y que coincidieran con el rango de edad aproximado del probable autor. Después de 3 meses de intensa investigación genealógica, la empresa proporcionó a la detective Ramírez una lista corta de posibles coincidencias, hombres que, según los árboles familiares, podían ser la fuente del ADN desconocido. La lista incluía 5 nombres, pero uno llamó de inmediato la atención de Ramírez: William Bill Donovan, actualmente de 72 años y aún residente en Pinewood. El nombre era familiar por los archivos originales del caso. Bill Donovan había sido mencionado como una figura periférica, no un sospechoso, sino alguien en la comunidad que había conocido a Sara. Según las declaraciones originales, Donovan era un maestro de taller de 25 años en la secundaria de Pinewood en 1973. Había conocido a Sara cuando ella realizó su práctica docente en la secundaria durante su último semestre de universidad. Los testigos describieron su relación como profesional y amistosa con Donovan, ofreciendo consejos de carrera a la joven maestra. La detective Ramírez comenzó a investigar discretamente la vida de Bill Donovan en las décadas posteriores al asesinato de Sara. Supo que había seguido enseñando en la secundaria de Pinewood hasta su jubilación 15 años antes, convirtiéndose en una figura respetada en la comunidad. Se había casado en 1975, tuvo 3 hijos, y ahora era abuelo de 7. Sirvió en el consejo municipal durante varios periodos. En los años 90 era activo en el club rotario local y asistía regularmente a la primera iglesia bautista, la misma donde se había celebrado el funeral de Sara, para obtener una muestra de ADN de Donovan sin alertarlo sobre la investigación. La detective Ramírez utilizó una técnica conocida como recolección encubierta de ADN. Tras observar la rutina de Donovan, esperó hasta que terminara de almorzar en el restaurante Pinewood Diner. Luego, recogió su vaso de café desechado en cuanto se fue.
Esta muestra fue enviada rápidamente al Laboratorio Criminal Estatal para su comparación con el perfil desconocido del arma homicida. Los resultados llegaron en pocos días. Una coincidencia. El ADN de William Donovan era consistente con el perfil desconocido hallado en el cordón usado para estrangular a Sarah Mitchell. La probabilidad de una coincidencia aleatoria era de menos de 1 en 1.000.000.000. Después de 47 años la ciencia había identificado al asesino de Sarah, pero la evidencia de ADN por sí sola no era suficiente para una condena. La detective Ramírez necesitaba construir un caso que explicara cómo y por qué Donovan había asesinado a Sarah tantos años atrás. Comenzó reentrevistando a los testigos sobrevivientes de la investigación original, ahora ancianos, pero muchos con recuerdos aún claros de aquel tiempo traumático. Una entrevista resultó particularmente reveladora. Diane Taylor, la amiga de Sarah que había llamado a la casa de los Mitchell desde el teléfono público del Starlight Diner aquella noche, reveló algo que nunca había dicho a los investigadores originales. Sarah le había confiado que un maestro de la secundaria la hacía sentir incómoda con su atención. Sarah no había nombrado al maestro refiriéndose a él solo como ese maestro de taller que siempre encuentra motivos para hablarme. En ese momento, Diane, de 19 años, no lo consideró lo suficientemente importante para mencionarlo a la policía, especialmente porque el maestro no había sido nombrado. Ahora, conectando los puntos casi 5 décadas después, comprendía la importancia de aquella conversación olvidada. Con la coincidencia de ADN y esta nueva declaración de testigo, la detective Ramírez obtuvo órdenes de registro para la casa y el vehículo de Donovan. La casa, una colonial bien cuidada en Oak Ridge Drive, no reveló nada obviamente relacionado con el crimen, pero en el garaje, en un armario cerrado con llave debajo de su banco de trabajo, los investigadores encontraron una pequeña caja de madera. Dentro, envuelto en un pañuelo, había un brazalete de plata con un pequeño dije en forma de corazón, idéntico al que Sarah Mitchell había estado usando el día que desapareció. Según la declaración original de su madre a la policía, el brazalete nunca había sido hallado, con el cuerpo ni las pertenencias de Sarah. Con la evidencia acumulándose, la detective Ramírez se preparó para el arresto de William Donovan. En una tranquila mañana de martes de abril de 2020, justo cuando Donovan regresaba a casa de su reunión habitual, de café con otros maestros jubilados, 2 patrullas y el vehículos indistintivos de la detective Ramírez se detuvieron en su entrada. El arresto de uno de los ciudadanos más respetados de Pinewood envió ondas de choque a la comunidad que rivalizaban con las del crimen original. Muchos residentes, en especial, quienes solo habían conocido a Donovan como un maestro dedicado o un vecino amistoso, encontraron imposible reconciliar esta nueva información con el hombre que creían conocer. Otros, en particular los suficientemente mayores para recordar el verano del 73, describieron una sensación de piezas que finalmente encajaban. Sutilezas en el comportamiento de Donovan a lo largo de los años adquirían de repente un nuevo significado. Cuando fue llevado a interrogatorio, Donovan inicialmente mantuvo su inocencia. En la sala de entrevistas del moderno departamento del sheriff de Pinewood, con su equipo de grabación de video y espejos de doble vista tan diferente del montaje básico de 1973, se sentó tranquilamente frente a la detective Ramírez, negando cualquier participación en la muerte de Sarah. Pero cuando se le presentó la evidencia de ADN y el brazalete hallado en su garaje, su actitud cambió. Después de 47 años de libertad, William Donovan finalmente confesó el asesinato de Sarah Mitchell. La confesión, grabada en video de alta definición en lugar de las cintas de audio granuladas de la investigación original, reveló una historia de obsesión y rechazo. Donovan admitió que se había obsesionado con Sarah durante su periodo de práctica docente. Había interpretado su amabilidad profesional como interés correspondido, y había estado planeando invitarla a cenar una vez que ya no fuera estudiante en práctica. Cuando supo que ella ya salía con Mark Anderson, se obsesionó con la idea de que Anderson no era lo suficientemente bueno para ella. En la tarde del 18 de junio de 1973, Donovan vio a Sarah conduciendo sola y la siguió. Cuando ella se detuvo cerca del aserradero Westside, probablemente por un problema mecánico, aunque Donovan dijo no saber por qué se había detenido, él se acercó a su vehículo, ofreciendo ayuda. Intentó expresar sus sentimientos hacia ella, pero cuando Sarah lo rechazó con suavidad y mencionó que se dirigía a reunirse con sus amigos, algo en él se quebró. El rechazo, combinado con sus celos obsesivos,
lo llevó a un momento de rabia en el que la estranguló con un cordón delgado que llevaba en su coche. Donovan describió con detalle clínico cómo escondió su cuerpo en el barranco cubriéndolo con restos del bosque. Luego regresó a casa para destruir la mayor parte de la evidencia del crimen. Había guardado el brazalete como un retorcido recuerdo escondido durante casi 5 décadas. Durante todos esos años, mientras Pinewood lloraba y buscaba respuestas, él había asistido a servicios conmemorativos, enseñado junto a maestros que habían conocido a Sarah y observado el dolor de la familia, Mitchell sin revelar jamás su culpabilidad. La fiscalía acusó a William Donovan de asesinato en primer grado. Debido a su edad y salud, surgieron dudas sobre si enfrentaría un juicio o aceptaría un acuerdo de culpabilidad. Pero Eleanor Mitchell, ahora de 86 años, insistió en que quería ver al asesino de su hija frente a un jurado. A pesar de estar confinada a una silla de ruedas y necesitar oxígeno, asistió a todas las audiencias. Previas al juicio, sus manos gastadas, sosteniendo a menudo la misma fotografía de Sarah que había sido distribuida en volantes en 1973. El juicio comenzó en octubre de 2020 con precauciones extraordinarias debido a la pandemia de COVID-19. La sala moderna con sus barreras de plexiglás y asientos distanciados era un marcado contraste con lo que habría sido el escenario si Donovan hubiera sido atrapado y juzgado en los años 70. La fiscal María Jiménez presentó un caso meticuloso que unía las décadas entre el crimen y la justicia. La evidencia física preservada gracias a la previsión de los investigadores originales estaba ahora respaldada por un análisis científico que esos mismos investigadores nunca habrían podido imaginar. La evidencia de ADN fue explicada al jurado mediante testimonios expertos y ayudas visuales, haciendo accesible la ciencia compleja a los 12 ciudadanos que decidirían el destino de Donovan. Testigos sobrevivientes de la investigación original declararon sobre el Pinewood de 1973, sobre el carácter y las aspiraciones de Sarah Mitchell, y sobre el devastador impacto de su asesinato en la comunidad. Testigos más recientes, incluida la detective Ramírez y el genealogista forense, explicaron cómo la ciencia moderna finalmente había alcanzado el crimen de Donovan. Lo más poderoso fue el testimonio de Eleanor Mitchell. Hablando lentamente y con pausas frecuentes, para respirar describió las esperanzas y sueños de su hija las décadas, agonizantes de no saber quién le había arrebatado a su hija, y la experiencia surrealista de finalmente enfrentarse al asesino que había estado oculto a plena vista todo ese tiempo. Durante 47 años, dijo a la sala en silencio, he mirado a desconocidos en la calle y me he preguntado si sabían lo que le pasó a mi Sarah. Nunca imaginé que había estado viendo a su asesino en la iglesia cada domingo, que se había sentado frente a nosotros en cenas comunitarias, que nos había observado llorar sabiendo exactamente lo que había hecho. La defensa, dirigida por el abogado designado por la corte James Peterson, argumentó que el paso del tiempo había hecho imposible un juicio justo. Cuestionó la fiabilidad de los recuerdos después de casi 5 décadas, y sugirió que la evidencia de ADN, aunque científicamente sólida, podría haber sido contaminada durante su largo almacenamiento. Pero el caso de la fiscalía, construido tanto con evidencia preservada como con ciencia moderna, fue abrumador. Después de solo 6 horas de deliberación, el jurado regresó con un veredicto unánime: culpable. William Donovan, ahora de 73 años, fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cuando se leyó el veredicto, no mostró emoción alguna su expresión tan inescrutable como lo había sido durante las décadas en que ocultó su terrible secreto. Para la comunidad de Pinewood, la resolución del asesinato de Sarah Mitchell trajo una mezcla compleja de emociones. Hubo alivio porque finalmente se había hecho justicia, pero también conmoción y traición al descubrir que el asesino había estado entre ellos todo el tiempo, enseñando a sus hijos, asistiendo a sus iglesias, participando en sus eventos comunitarios. Muchos luchaban con la disonancia cognitiva de reconciliar al Bill Donovan que creían conocer con el hombre que había cometido un acto tan atroz. Eleanor Mitchell expresó sus sentimientos a los periodistas fuera del tribunal tras la sentencia. Nada me devolverá a mi Sarah, dijo con voz frágil pero decidida. Pero saber que el hombre que la arrebató finalmente enfrenta consecuencias me da una paz que nunca pensé encontrar en esta vida. Solo desearía que Harold hubiera vivido para ver este día.
Tras el juicio, Pinewood inició un proceso colectivo de sanación y reflexión. La escuela primaria donde Sarah nunca llegó a enseñar, pero donde los hijos y nietos de Donovan habían sido alumnos, celebró una ceremonia formal de dedicación de un jardín creado en memoria de Sarah. El aula de taller de la secundaria de Pinewood, donde Donovan había enseñado durante décadas, fue completamente renovada y convertida en un centro de recursos para estudiantes interesados en carreras docentes, nombrado en honor a Sarah Mitchell. La detective Elisa Ramírez recibió reconocimientos de agencias policiales de todo el estado por su persistencia en resolver uno de los casos fríos más antiguos de Alabama. Sus métodos se convirtieron en modelo para otros departamentos pequeños que buscaban reexaminar sus propios crímenes sin resolver, utilizando tecnología moderna y genealogía genética forense. Para la nueva generación de residentes de Pinewood, el caso sirvió tanto de lección de historia como de recordatorio de que la justicia puede finalmente prevalecer incluso cuando han pasado décadas. Las escuelas locales incorporaron el caso en debates sobre ciencia forense y justicia penal, destacando cómo los avances tecnológicos habían finalmente dado cierre a un caso que alguna vez pareció irresoluble. Eleanor Mitchell falleció pacíficamente mientras dormía solo 6 meses después de la sentencia de Donovan, habiendo vivido lo suficiente para ver al asesino de su hija llevado ante la justicia. En su funeral, celebrado en la misma iglesia, donde casi 50 años antes se había conmemorado a Sarah, cientos de miembros de la comunidad se reunieron para rendir homenaje a una mujer cuya persistencia silenciosa había ayudado a mantener vivo el caso de su hija en la conciencia pública. La resolución del asesinato de Sarah Mitchell también tuvo impactos más allá de Pinewood. El caso apareció en varios documentales y programas noticiosos sobre crímenes reales, destacando el potencial de resolver casos fríos mediante una combinación de pruebas preservadas y tecnología moderna. Agencias policiales en todo el país tomaron nota, muchas asignando recursos adicionales para revisar sus propios casos, sin resolver, con nuevas herramientas forenses en mente. En Alabama, la legislatura estatal aprobó en 2021 la ley Sarah, estableciendo fondos dedicados para investigaciones de casos fríos y ordenando protocolos adecuados de preservación de pruebas para todas las agencias policiales. La ley citaba específicamente el caso Mitchell como evidencia de que la justicia demorada no tiene por qué ser justicia denegada si la evidencia se mantiene adecuadamente para futuros avances tecnológicos. El caso de Sarah Mitchell, que comenzó en aquella cálida tarde de junio de 1973, se erige como testimonio de la evolución de la investigación criminal y del poder de la persistencia. Desde las herramientas limitadas disponibles para el sheriff Bryant y sus ayudantes, las cámaras Polaroid, el polvo para huellas y los cuadernos en espiral, hasta el sofisticado análisis de ADN y la investigación genealógica utilizada por la detective Ramírez, el camino hacia la justicia abarcó no solo años sino eras tecnológicas. Para los residentes de Pinewood, el caso siempre seguirá siendo un capítulo definitorio en la historia de su comunidad. El impacto del crimen original, las décadas de 1980, incertidumbre y la revelación final de la identidad del asesino entre ellos, crearon una narrativa compartida que continúa moldeando la manera en que este pequeño pueblo de Alabama se entiende a sí mismo. Quizás lo más importante, la historia de Sarah Mitchell demuestra que no importa cuánto tiempo pase, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. La joven que soñaba con enseñar a primer grado nunca pudo cumplir ese sueño, pero su caso ha enseñado a generaciones sobre justicia, persistencia y las ineludibles consecuencias de las acciones, incluso cuando esas consecuencias tardan casi medio siglo en llegar. En el tranquilo cementerio a las afueras de Pinewood, la tumba de Sarah ahora se encuentra junto a la de sus padres. La lápida, desgastada por décadas de sol y lluvia de Alabama, lleva no solo su nombre y las fechas que marcan su vida demasiado breve, sino también un simple epitafio añadido tras la condena de Donovan. La verdad prevalece, la justicia se cumple. Es a la vez una declaración de cierre y una promesa a todas las víctimas que aún esperan respuestas, de que con tiempo, tecnología y determinación inquebrantable, incluso los casos más fríos pueden finalmente resolverse.